Humanos, tan racionales, tan pacíficos, pero tal parece que es solo lo que aparentamos ser. Porque, ¿qué pasaría si colocas a personas normales en un entorno totalmente controlado y ves cómo poco a poco lo que dotaban de la normalidad de estas personas se van convirtiendo en monstruos que van perdiendo totalmente su naturaleza humana? Al igual que todo lo que comento en mi canal, ninguna de estas historias es ficción. No han salido de la imaginación de ninguno, sino que fueron hechos históricos, y en concreto, este sucedió en 1971, en uno de los sótanos de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Stanford. En agosto de 1971, en la Universidad de Stanford, un grupo de 6 jóvenes brillantes, mentalmente estables, son seleccionados para participar en uno de los controversiales experimentos más intrigantes de la psicología. En solo 6 días, estos 6 jóvenes cruzaron líneas que nunca jamás se pudieron imaginar que pudieran suceder, o que estos actos nunca en su vida pensaron que podrían realizarlos. El experimento, que fue diseñado para durar exactamente 2 semanas, se tuvo que terminar debido a una urgencia. La razón es que, según los datos, este experimento se estaba convirtiendo en algo muy real. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal, bienvenidos de nuevo a la Biblioteca del Abismo. Hoy nos sumergiremos en las oscuras profundidades de la naturaleza humana para explorar el infame experimento de la cárcel de Stanford. Un estudio que nos obliga a preguntarnos: ¿somos los humanos realmente buenos por naturaleza? ¿O todos somos un monstruo enjaulado que está esperando ciertas condiciones para ser liberado? Pero antes, no olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las futuras historias que contaré. También puedes enviarme tus historias en el correo que te dejo en la información de este video. Tampoco olvides de activar la campana de notificaciones para que tengas siempre al instante las novedades de este canal. Así que sin más, introduzcámonos en este experimento que roza lo psicológico y lo locamente racional. Parte 1. Los orígenes. Para entender cómo nació este experimento, debemos situarnos en el contexto de la época. Los años 60 y principios de los 70 fueron tiempos turbulentos en Estados Unidos. La guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, los disturbios en las cárceles. Los prisioneros estadounidenses estaban en crisis. Los motines y la violencia eran cada vez más frecuentes. El gobierno necesitaba entender por qué. En este contexto social, un profesor de psicología de Stanford llamado Philip Zimbardo se hacía una pregunta fundamental: ¿qué causa la violencia y los abusos en las cárceles? ¿Será la personalidad de los individuos? ¿O es el sistema mismo el que corrompe a las personas? Zimbardo, entonces con 38 años, ya era conocido por sus estudios sobre conformidad social y desindividuación. Pero su inspiración directa para este experimento vino de otro controvertido estudio, el experimento de obediencia de Stanley Milgram. Milgram había demostrado que personas comunes estaban dispuestas a infligir descargas eléctricas potencialmente letales a otros simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Zimbardo quería ir un paso más allá. ¿Qué pasaría si no solo siguieran órdenes, sino que les diera poder total sobre estos seres humanos? Para responder esta pregunta, había publicado un anuncio en un periódico donde se ofrecía $15 diarios, que es actualmente $100, a voluntarios masculinos en un experimento que se consideraba como experimentar la vida en prisión, donde claramente no revelaría los fines reales de este experimento. Parte 2. Los participantes. Se presentaron más de 70 voluntarios. Tras una batería de pruebas psicológicas, entrevistas y evaluaciones, Zimbardo seleccionó a 24 jóvenes. Todos eran estudiantes universitarios
en su mayoría blancos y de clase media. Todos fueron considerados normales, sin antecedentes criminales ni problemas psicológicos detectables. Lo que Zimbardo no les dijo claramente es que estaban por formar parte de un experimento que cambiaría sus vidas totalmente, así como también nuestra comprensión en base a la naturaleza humana. Al azar, lanzando una moneda, dividió a los 24 participantes en dos grupos. 12 serían guardias y 12 serían prisioneros. Una decisión aleatoria que demostraría tener consecuencias devastadoras. Uno de los participantes, Dave Schleman, recuerda: cuando me asignaron el papel de guardia, pensé que sería aburrido. Nunca imaginé que me convertiría en alguien a que yo mismo odiaría. Piénsalo, estos jóvenes estaban a punto de embarcarse en un experimento que sacaría desde el más profundo interior de sus vidas los aspectos más oscuros sobre su personalidad, aspectos que ni ellos mismos se imaginaban que podrían tener, actitudes, acciones que nunca se imaginaron que podrían llevar a cabo. Eso es mucho más interesante sobre la psique humana. Parte 3. La prisión falsa. En el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, Zimbardo y su equipo transformaron los pasillos en una prisión sorprendentemente realista. Construyeron celdas con barrotes, una sala de aislamiento que los participantes llamarían el hoyo, oficina para los guardias y espacios para los interrogatorios. No escatimaron en detalles, cámaras ocultas, micrófonos, para grabar todas las interacciones de los participantes, e incluso un pequeño agujero por el que los investigadores podían observar sin ser vistos. La meticulosidad con la que diseñaron este espacio no era un mero capricho, no era una cuestión estética. Era obvio que este espacio, con este diseño, tenía un propósito: crear un entorno que se pareciera lo más real posible. No querían que los participantes actuaran como guardias, ni que los que fueran prisioneros sintieran que están siendo prisioneros a la fuerza o que debían actuar como tal. Básicamente, lo que se buscaba era que estos personajes realmente se convirtieran en parte de esa prisión. Los guardias recibieron uniformes de color caqui, silbatos, esposas y gafas de sol reflectantes que impedían el contacto visual con los prisioneros. Los presos vestirían batas sin ropa interior, llevarían cadenas en los tobillos y se les asignaría un número en lugar de su nombre. Es importante destacar que Zimbardo dio muy pocas instrucciones a los guardias. Solo les dijo: creen un sentimiento de temor y pérdida de privacidad, libertad y control individual. No pueden usar violencia física, pero pueden crear aburrimiento, frustración y miedo. Lo que Zimbardo no sabía claramente es que acababa de encender una mecha que encendería la bomba psicológica que explotaría mucho antes de lo previsto. Parte 4. El inicio, día 1. El experimento comenzó de forma dramática, con la colaboración de la policía de Palo Alto. Los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas un domingo por la mañana. Vecinos asombrados observaron cómo estos jóvenes eran esposados y conducidos a coches patrulla con sirenas reales. Los detenidos fueron llevados a una comisaría real, donde le tomaron las huellas dactilares y los ficharon. Luego, con los ojos vendados, fueron transportados a la prisión de Stanford. Clay Ramsey, uno de estos mal llamados prisioneros, relataría años después: fue realista, sabía que era un experimento, pero cuando me esposaron y me leyeron mis derechos, algo cambió dentro de mí. De repente me sentí culpable, aunque no había hecho nada. Pero lo más perturbador fue lo rápido que los guardias asumieron su papel. Apenas unas horas después de comenzar, ya estaban dando órdenes
a gritos y creando reglas arbitrarias. Uno de ellos confesaría después: me sorprendió lo natural que se sentía tomar el control. Al primer día todo parecía un juego teatral. Los, entre comillas, prisioneros y policías asumieron su rol un tanto tímidos al no estar seguros de si realmente podían ser lo que imaginaban, si realmente podían, entre comillas, tener el poder de ser estos policías. Pero pronto, dentro de las 24 horas, todo eso se iba a desvanecer. Parte 5. La transformación. Día 2 y 3. La respuesta de los guardias cambiaría el curso del experimento. Lo que sucedió a continuación revelaría la capacidad de una persona y lo que puede llegar a ser cuando le das poder absoluto sobre los otros. Los guardias llamaron a refuerzos, usaron extintores para dispersar a los amotinados, desnudaron a los líderes y los pusieron en aislamiento. Luego comenzaron a dividir a los prisioneros, creando una celda privilegiada con mejores condiciones para algunos, sembrando la desconfianza entre ellos. El guardia Dave Schleman, al que los prisioneros apodaron John Wayne por su crueldad, comenzó a hablar con un acento sureño que no era el suyo. Años después confesaría: decidí interpretar un papel, ser el guardia más duro, pero en algún momento dejé de actuar. Los guardias habían establecido rutinas totalmente degradantes, recuento a todas horas, ejercicios forzados y restricciones para ir al baño. Las visitas nocturnas se volvieron especialmente crueles, en especial porque estos imaginaban que las cámaras estaban apagadas y que no había registro sobre ello. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de estrés agudo. 2 de ellos desarrollaron erupciones cutáneas psicosomáticas. Uno comenzó a llorar incontrolablemente, otro inició una huelga de hambre. Pero al tercer día, la línea entre experimento y realidad se había desdibujado totalmente. Lo que había comenzado como un simple juego, lo que había comenzado como un experimento de roles, se había tornado en algo totalmente real, en una realidad dolorosa, en una realidad donde estas personas olvidaron totalmente quiénes eran para convertirse en algo que nunca imaginaron que podían ser. Parte 6. El colapso. Día 4, 5 y 6. Al cuarto día, los signos de descomposición psicológica eran evidentes. El prisionero con el número 8612 comenzó a tener colapso emocional, gritando descontroladamente: «Tienen que sacarme de aquí». Cuando los investigadores se involucraron dentro de la cárcel y le dijeron al prisionero que podía irse, que el experimento no era real, por fin este pudo calmarse. Este momento había revelado algo totalmente escalofriante. El prisionero había olvidado que estaba viviendo un experimento, que esta no era su realidad. Pero en su cabeza, él estaba viviendo como un prisionero real, sufriendo como un prisionero real. Estaba viviendo todas y cada una de esas experiencias. Para él, esa era su nueva realidad. Lo más perturbador es que Zimbardo, quien debía mantener distancia científica, también comenzó a sumergirse en su papel de superintendente. Más tarde admitiría: me convertí en parte del experimento, dejé de ser un científico y me transformé en un carcelero. Los guardias intensificaron sus tácticas, obligaban a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, les hacían limpiar inodoros con las manos desnudas, uno de los métodos más efectivos para la interrupción constante del sueño. Piénsenlo, estos no eran criminales, ni mucho menos eran psicópatas. Eran estudiantes normales que en menos de una semana se habían transformado en algo que ni siquiera en sus pesadillas pudieron imaginar que podrían ser así.
En menos de una semana se habían convertido en torturadores psicológicos. El sexto día, Christina Maslach, una joven psicóloga y colega de Zimbardo, que posteriormente se convertiría en su esposa, visitó el experimento. Quedó horrorizada al ver a un grupo de prisioneros encadenados, con bolsas de papel en la cabeza, caminando por el pasillo. Enfrentó a Zimbardo. Lo que estás haciendo con estos chicos es terrible. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué te has convertido? Fue la única persona entre más de 50 que observaron el experimento que cuestionó su moralidad. Esta intervención fue totalmente crucial. Zimbardo, confrontado por su propia transformación, decidió finalizar totalmente el experimento. Lo que debía durar 2 semanas se detuvo abruptamente al sexto día. Parte 7. Las secuelas. Tras suspender el experimento, Zimbardo reunió a guardias y prisioneros, les explicó lo que había pasado y condujo sesiones de descompresión para ayudarles a procesar la experiencia. Algunos guardianes expresaron remordimiento por su comportamiento, otros intentaron justificarse. Los prisioneros mostraron principalmente alivio, pero también confusión sobre cómo habían permitido ser tratados así. El impacto psicológico no había finalizado tras acabar el experimento. Durante años, muchos participantes tuvieron que lidiar con lo que se encontraron dentro de esa pseudocárcel, con lo que habían descubierto de ellos mismos, y recordar cada acción que llevaron a cabo, pensando que esa era su realidad. Uno de los guardias se había preguntado durante muchos años, ¿es esta mi verdadera naturaleza? Uno de los guardias más crueles habría de confesar tiempo después que se sentía raro, que se llegó a cuestionar muchas veces y que la única pregunta que venía a su cabeza era, ¿es esta realmente mi naturaleza? Para Zimbardo, el experimento definió su carrera. Acuñó el término efecto Lucifer para descubrir cómo personas normales pueden transformarse en crueles bajo la influencia de factores situacionales. Dedicó su vida a entender este fenómeno. En 2004, cuando estallaron las noticias sobre los abusos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, Zimbardo reconoció patrones idénticos a los de su experimento. Testificó como experto en el juicio contra uno de los soldados, argumentando que el sistema, no solo los individuos, debía ser juzgado. Zimbardo escribiría en su libro posteriormente lo siguiente: el experimento de Stanford nos recuerda lo fácil que es transformar a personas buenas en perpetradores de la maldad. Esa transformación no es cuestión de personalidad, es cuestión de situación. Parte 8. Críticas y legado. Con el paso de los años, el experimento ha recibido numerosas críticas. Algunos investigadores cuestionan su rigor metodológico, señalando que Zimbardo influenció activamente a los guardias para que fueran duros con los prisioneros. Otros critican los aspectos éticos. Hoy sería imposible realizar un experimento así. No existía consentimiento informado real. No había un comité de ética supervisando y los participantes fueron sometidos a riesgos psicológicos significativos. A pesar de estas críticas totalmente válidas, nadie puede negar el impacto real que tuvo este experimento en la psicología. Ha influenciado profundamente en nuestra comprensión de la psicología social, la dinámica de poder y el sistema penitenciario. Sus lecciones se aplican hoy en la formación de personal penitenciario, en el diseño de sistemas organizacionales éticos y en nuestra comprensión de fenómenos como el acoso escolar o el comportamiento en redes sociales. La pregunta perturbadora que nos deja el experimento de Stanford sigue sin respuesta completa.
¿Qué harías tú si tuvieras poder absoluto sobre otros? ¿Mantendrías tu humanidad o te transformarías en algo que no reconocerías? A veces, el poder realmente puede corromper a alguien y olvidar completamente quién es. El experimento de la cárcel de Stanford nos presenta una realidad incómoda. La línea entre el bien y el mal es mucho más delgada de lo que podíamos llegar a creer. No somos inmunes a la corrupción del poder, ni mucho menos a la sumisión ante la autoridad. Quizás la lección más valiosa es que debamos diseñar sistemas que reconozcan esta vulnerabilidad humana. Sistema con controles, equilibrios y transparencia que nos protejan de nuestros peores instintos. Pero también hay luz ante esta oscuridad. Christina Maslach, la mujer que tuvo el valor para hacer frente a este experimento, nos recuerda que siempre podemos luchar contra ello, que podemos decidir no formar parte de la crueldad, incluso cuando todos alrededor nuestro se hayan convertido. El experimento de Stanford no solo reveló nuestra capacidad para hacer el mal, también demostró nuestra capacidad para la reflexión moral y el cambio. Zimbardo pasó el resto de su carrera promoviendo lo que él llama el heroísmo cotidiano. Pequeños actos de resistencia contra la crueldad y la injusticia cotidiana. La próxima vez que te encuentres en una posición de poder, que tengas, aunque sea un poco de poder sobre un grupo de personas, recuerda el experimento de Stanford. Solo bastó una pequeña llama para provocar un incendio en menos de una semana. Recuerda cuánto puede tardar una persona en convertirse en algo que no reconocería nunca, ni aunque lo pusieran frente a él. Si has llegado hasta aquí, espero que hayas disfrutado la historia y no te olvides de dejarme un like. También comenta qué nuevos casos te gustaría que investigue o de qué nuevos casos te gustaría que hable en mis próximos videos. También me puedes enviar tus historias en el correo que aparecerá en pantalla o en el correo que también aparece en la información de este video. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que tengas toda la novedad de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, ¿o no?